Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Doris Maldonado, docente del área de Ciencias Sociales. Hoy impartiré la clase de Educación Cívica a séptimo grado con el tema Los derechos humanos. Saberes previos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos podemos decir que son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes, ¿verdad? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, de la nacionalidad, lugar de residencia, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra tradición o condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, independientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley de garantizados por ella a través de los tratados del derecho internacional, em, los principios generales y otras fuentes de derechos internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras y a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse salvo en determinadas situaciones. Y según las debidas garantías procesales, por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad sin un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido algún delito. Los derechos humanos son iguales y no discriminativos. Tema: los derechos humanos. Definición: los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde lo más fundamental, el derecho a la vida, hasta lo que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Expectativa del logro. Elaboran una definición de los derechos humanos. El Estado no solo tiene el derecho de reconocer los derechos humanos, sino también de respetarlos y defenderlos tal como lo establece la Constitución de la República y los tratados y convenios suscritos por los gobiernos de Honduras. Bien, los servidores públicos solo podrán hacer aquello que la ley expresamente les faculte, a diferencia de los ciudadanos que podrán hacer todo aquello que no les esté prohibido. Los derechos humanos se fundamentan en la dignidad humana. Los derechos humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue reconocida el 10 de diciembre de 1948. Son exigencias fundamentales de los hombres con la finalidad de mantener una vida digna. Los derechos humanos forman un código ético impredecible para llevar a cabo la definición seria, conjunto de principios, preceptos y reglas a que está o están sometidas todas las relaciones humanas en toda la sociedad civil y a cuya observación pueden ser competitivos por la fuerza
o son las facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin los cuales no pueden vivir como tal. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Bien, cuando hablamos de las características, nos enfocamos en las características universalidad. Todos los hombres los tienen sin depender de su naturaleza. Imprescriptibles, son anteriores y fundamentan su extensión por el lado del poder político, es decir, no se puede perder a lo largo del tiempo. De igual forma está lo que es irreducibles e inaliables. Nadie puede pasar desapercibido ante ellos ni ignorarlos. Absolutos son los primogénitos y los más importantes de nuestra historia, y a ellos les debemos el nacimiento de los demás derechos. Innegociables, no se pueden negociar sobre ellos, ya que constituyen la dignidad de toda persona, solo exigen y se cumplen. Un derecho fundamental a la libertad de expresión. Cuando estamos hablando de derecho fundamental a la libertad de expresión, nos enfocamos al derecho a la libre expresión, uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha, al respeto y a la promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por el gobierno, represores que quieran impedir cambios, como por personas individuales, ¿verdad? Que quieren imponer su ideología o valores personales callando los otros. La lucha para la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que esta lucha por la libertad, cualquier cosa, por más ofensiva que la considere, es respetada nuestra propia libertad de palabras. Este derecho fue violado a muchos hondureños en medio de la comunicación durante la década de los 80 y durante los últimos acontecimientos políticos ocurridos en el país durante el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Intervino la Corte Interamericana de la Declaración de los Derechos Humanos, pero a más de un año de los acontecimientos no hay un informe ni aplicación de justicia para los violadores de este u otros derechos humanos. También se integró comisión de la verdad con representantes de varios países y gobiernos, ese compromiso íntegro. Otra comisión son los hondureños, pero hasta el 2011 van a brindar un informe, En este término general, los derechos humanos reconocidos por la Declaración Universal se clasifican o se califican en derechos civiles y políticos, derechos económicos y derechos sociales y culturales. Todo se deriva de tres grandes valores: la seguridad, la libertad y la igualdad. Casi todos sabemos qué fue lo que pasó antes, durante y después del golpe del golpe de Estado, y nos imaginamos que todo quedará en la impunidad, como muchos durante y después, como muchos otros acontecimientos ocurridos en el pasado. Los derechos civiles y políticos principiarían con el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de nuestra persona. No debemos vivir sometidos a la esclavitud ni ser castigados de forma inhumana y agradante, ni ser torturados. Todos debemos ser iguales ante la ley. No debemos ser encarcelados o desterrados por capricho de alguna persona. Debemos tener derecho a ser oídos,
con imparcialidad y públicamente por un tribunal. Si alguien nos acusa de cometer un delito, se nos ha de presumir inocentes mientras no se prueben muestras de culpabilidad. Deben tener protección nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar y nuestra respondencia o responsabilidad contra injerencias arbitrarias. Si nos persigue, nos ha de ser posible contraer también dentro de lo que son los derechos quedan englobadas las libertades fundamentales como son la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de reuniones asociados con fines pacíficos. También se incluyen muestras de derechos políticos tales como el derecho de participar en el gobierno de nuestro país mediante elecciones y la igualdad de oportunidad en el acceso a los demás cargos políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales son los que incluyen el derecho al trabajo, a la libre elección de este y la condición equitativa y satisfactoria del empleo igualmente. Abarca la protección contra el desempleo. Todo hombre o mujer ha de tener derecho a igual salario si desempeña la misma tarea. Todos hemos de tener derecho al descanso y al tiempo libre. También tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual se traduce en suficiente alimentación, viviendas, asistencia médica, servicios sociales y seguridad social, ¿verdad? Los derechos humanos son fundamentales para la vida, pues esto te garantizan que su dignidad como persona sea respetada, poder vivir de manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen. Pero para que se cumplan nuestros derechos es necesario conocerlos y ante una justicia pedir ayuda para hacerlo valer. De lo contrario, no serviría de nada. Los derechos son ideales para poder vivir como seres humanos de la plena libertad. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y el desarrollo de sus capacidades más allá de su necesidad básica y de su supervivencia. Un resumen sobre los derechos humanos. 2 páginas de resumen. Bien, jóvenes, y ya para ir finalizando el contenido abordado en esta clase, recuerde, los queremos estudiando en casa. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta la próxima.